Es un gusto para mí poderles saludar nuevamente a través de este medio de comunicación, CNI. Mi nombre es Samuel de la Cruz y tengo la bendición de parte de Dios de pastorear la Iglesia Evangélica Monte Carmelo. Y pues el día de hoy quisiera compartir con ustedes el tema de la mansedumbre. Y para esto, mis amados hermanos, yo quisiera que me acompañaran al texto bíblico, al texto sagrado, y busquemos ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 29. Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 29. Este pasaje dice de la siguiente manera: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Nuestro Señor Jesucristo, al estar acá entre nosotros, acá en la tierra, Él nos dejó muchas enseñanzas, varias enseñanzas a las cuales usted y yo debemos de ponerle atención. Y una de ellas es este pasaje, donde nos enseña a nosotros y nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Y esto implica una decisión personal. Cada uno de nosotros va a decidir si lleva o no lleva ese yugo. Por eso Jesús en este momento dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué es entonces llevar el yugo? Es tomar la decisión plena de renunciar a nuestros propios deseos y hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad que Él quiere para nuestras vidas. Pero también dice este pasaje que debemos de aprender de Él, que Él es manso y Él es humilde, no solamente de apariencia, sino de corazón. Y ese es el ejemplo que Dios quiere que usted y yo sigamos de Él, para que vuestras almas descansen o tengamos ese refrigerio de parte de Dios. Pero ahora, mis amados hermanos, yo quisiera que aprendamos de la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre para cada uno de nosotros? Porque si Jesús nos está dando ese ejemplo, si Él vino a la tierra para que nosotros aprendamos de Él, deberíamos de seguir ese ejemplo con todo nuestro corazón. Y para poder ilustrarles, hermanos, la mansedumbre, yo quisiera contarles una historia. Yo no sé quiénes de ustedes, por ejemplo, en mi caso, en la niñez, en la adolescencia, yo miraba muchas series de vaqueros. Yo no sé si ustedes lograron ver más de alguno. Hay varias famosas, ¿verdad ustedes? Pero lo que me llamaba la atención es cuando estos vaqueros salían y decían: bueno, vamos a ir a conseguir un caballo nuevo. Y se iban a los lugares más lejanos para poder ver dónde estaban la manada de caballos actuando en su libertad. Y entonces decidían seguir a los mejores caballos y atraparlos. Y resulta que en las películas de ustedes lo conseguían. Y cuando ya lo llevaban al lugar donde ellos lo iban a guardar, al establo, resulta que al día siguiente empezaba un trabajo, un proceso muy difícil para este caballito que había sido atrapado. Porque entonces resulta que venía un vaquero y lo montaba. Y cuando lo montaba, el caballito comenzaba a relinchar, comenzaba a brincar, no quería tener ese peso sobre él. Este proceso se repetía varias veces, de tal manera que a la larga, con el tiempo, el caballito dejaba de relinchar, el caballito dejaba de brincar. Y resulta que entonces, pasado un buen tiempo, el caballito se acostumbraba a tener ese peso sobre él. De tal manera que este caballito no perdía sus fuerzas, no perdía su habilidad de correr, no perdía ese espíritu de aventura que tenía y de correr, pero ahora lo que hacía este caballito es que se rendía totalmente ante el vaquero que lo montaba. Ahora, cuando nosotros recordamos esas situaciones, me viene a la mente lo que el Señor nos dice aquí, que debemos de aprender de Él. La mansedumbre, mis amados hermanos, se aprende. Debemos de aprender a ser mansos como Él lo fue. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que cuando el Espíritu Santo del Señor viene sobre nuestras vidas, entonces Él es el que nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Él es el que nos guía a toda verdad. Él es el que nos indica cómo debemos de hacer las cosas. Ya no conforme nuestro capricho, ya no conforme nosotros quisiéramos, sino conforme la voluntad de Él.
Eso para nosotros sería mansedumbre. Someter toda nuestra voluntad ante el Señor. Que cuando Él nos diga, hay que hacer esto, lo hacemos. Que cuando Él nos dice, no hay que hacer aquello, no lo hagamos. Porque eso es estar dirigido por el Espíritu Santo. La mansedumbre, entonces, hermanos, no quiere decir de que usted va a perder su temperamento, su carácter, sino que va, con la ayuda del Espíritu Santo, a someterlo a la voluntad de Dios. Y eso es hacer la voluntad que solamente le agrada a Él. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Yo espero, hermano, que cada uno de nosotros, y amigo también, pueda rendir su voluntad a Él. Dejar de hacer lo que uno quiere, dejar de hacer lo que la carne anhela y comenzar a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. En el Evangelio, hermanos, en 2 Corintios capítulo 10 y versículo 1, también tenemos un pasaje que habla el apóstol Pablo. Y Pablo en esta carta, él escribe lo siguiente y dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, ya que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausentes soy osado para con vosotros. Y entonces lo que me llama la atención de este pasaje, hermanos, es que Pablo dice, por la mansedumbre y la ternura de Cristo. La mansedumbre, mis amados hermanos, tiene que ver entonces con el aspecto de rendir todas nuestras fuerzas, todas nuestras energías hacia nuestro buen Dios. Pero también tiene que ver con la ternura de Cristo. Quiere decir, mis amados hermanos y amigos, que cada uno de nosotros deberíamos de aprender a tratar con amabilidad, como dice la palabra, con ternura, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros compañeros de la fe. Estamos en un caminar, estamos en un proceso donde usted y yo estamos siendo transformados, donde usted y yo estamos siendo guiados hacia el camino de la vida. Y en ese caminar nos vamos a encontrar con muchas personas. Hay personas que son muy amables y son muy fáciles de tratar, pero también hay en el caminar personas que también tienen un proceso, un temperamento y un carácter que es un poco difícil de tratar. Pero la Biblia nos dice a nosotros que nosotros, si somos guiados por el Espíritu Santo, debemos de practicar la mansedumbre. Y eso significa, debemos de tratar con ternura, debemos de tratar a las personas como si a Cristo estuviéramos tratando. Debemos entonces de practicar la mansedumbre en nuestras congregaciones, pero no solamente ahí, sino que en nuestro trabajo, en nuestros lugares de estudio, en los lugares donde nos desenvolvamos, que sea el Señor que guíe nuestras vidas, que cuando el Señor nos diga, mira, hay que hablarle a esta persona del Evangelio, hagámoslo, que no nos sintamos humillados o que no nos sintamos mal por hablar de Cristo, al contrario. Debemos de hacerlo con toda libertad si somos guiados por el Espíritu Santo. En la carta a Efesios, Pablo habla, Efesios 4:2. En Efesios 4:2, Pablo dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. Y aquí vuelve nuevamente el apóstol Pablo a decirnos con toda humildad y mansedumbre. Y es que, hermanos, este es un elemento del fruto del Espíritu Santo que todo cristiano tiene que tener si ha nacido de nuevo. Y la mansedumbre nos ayuda entonces a soportarnos con paciencia. De repente usted conoce a algún cristiano que no pareciera, ¿verdad usted? O que tuviera un carácter muy tal vez violento, pero si usted ha nacido de nuevo, dice la Biblia que usted debe soportar con paciencia. Ahora, también esto nos ayuda, hermanos, a soportar también las aflicciones, porque en este caminar de la vida cristiana no todo es color de rosa, como decimos, ¿verdad? Sino que hay momentos en que pues las cosas se ponen difíciles. Pero es ahí donde la mansedumbre nos va a ayudar a someternos a la voluntad de Dios. Pablo decía, den gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Y solo una persona mansa,
Solo una persona humilde sabe reconocer que lo que está atravesando es porque Dios lo ha permitido. Y si Dios lo ha permitido, debemos de soportarlo con paciencia. También podemos encontrar en Tito 3:1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y nuevamente se pone en práctica la mansedumbre. Y la mansedumbre, mis amados hermanos y amigos, también tiene que ver con sujetarnos a nuestras autoridades, a los gobernantes, y obedecerles, siempre y cuando no contradigan la palabra de Dios, porque para usted y para mí esa es la máxima autoridad. Entonces, mis amados hermanos, la mansedumbre también nos ayuda a someternos a los gobernantes y a las autoridades. Y no solamente a las autoridades terrenales, sino a las autoridades eclesiales, a las autoridades que Dios ha levantado dentro de las congregaciones. No porque se le tenga confianza, no porque sea un ser humano, no se le va a respetar como la autoridad que Dios le ha investido, sino que aprendamos, hermanos, con mansedumbres a sujetarnos a nuestros pastores, a sujetarnos a nuestras coberturas, a sujetarnos a nuestros líderes, porque ellos también van a dar cuenta de eso, pero han sido delegados de parte de Dios. Y uno de los consejos que Dios nos da es que aprendamos a sujetarnos a los que nos gobiernan y a las autoridades, y a obedecerles, y a estar dispuestos a toda buena obra. La mansedumbre también tiene que ver con realizar las obras, pero no obras para ser salvos. No. La salvación es por gracia, y usted nadie lo puede pagar y nadie lo puede negar. Pero resulta que Dios nos ha llamado a nosotros a su evangelio para que podamos realizar buenas obras, las cuales, dice la Biblia, Él ya tenía definido desde antes de la fundación del mundo. Pero hay dentro de las congregaciones personas que tal vez no quieren hacer nada. Y aquí se nos aconseja a través de la palabra que la mansedumbre nos ayuda a estar dispuestos a realizar toda buena obra. Hay algunos que tal vez por su carácter o su temperamento no se les puede pedir un favor o no se les puede decir haga esto o haga aquello, pero cuando tenemos al Espíritu Santo y practicamos la mansedumbre, vamos a aprender a hacer toda buena obra de parte de Dios. Ahora, para terminar, mis amados hermanos y amigos, yo quiero recordarles que empezamos diciendo que es Jesús el que nos está diciendo: aprended de mí, que soy manso y humilde. Él es el que nos enseña, pero hay una recompensa para aquellos que practican la mansedumbre, que practican la obediencia, que practican la palabra de Dios. Y miren lo que le pasó a Jesús, porque Jesús fue el máximo ejemplo para cada uno de nosotros. Y nosotros encontramos ahora en Filipenses capítulo 2, y versículo 5, oiga lo que dice esto, y se lo voy a leer tal y como aparece. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y así como Jesucristo fue restablecido en gloria con el Padre, usted y yo no vamos a ser restablecidos porque nunca hemos tenido esa gloria, pero sí vamos a ser copartícipes con nuestro Señor Jesucristo de toda la gloria que Él ha ganado para aquellos que creen en Él. Mis amados hermanos y amigos, cada uno de nosotros debe ponerse a cuentas con el Señor y saber cómo está delante de Él, cómo está su vida espiritual. Porque este practicar de la mansedumbre no se puede realizar solo con la fuerza humana.
Tenemos que tener al Espíritu Santo quien nos guía, al Espíritu Santo que nos ilumina, al Espíritu Santo que nos va a dar todas esas herramientas para poder hacerlo. Yo quisiera en esta hora invitarles a cada uno de ustedes. Si ustedes no han podido practicar la mansedumbre, a decirle: Señor, yo no sabía esto, Señor, que es con tu Espíritu Santo que yo puedo rendir todas mis fuerzas, todo mi carácter, todo mi temperamento a ti. Y pedirle en oración que Él nos ayude. Y si alguien no ha experimentado ese nacer de nuevo, también les invitamos a que le pida al Señor que entre a su vida y que haga morada en Él. Porque hay una sola forma de entrar al cielo, y la Biblia dice que hay solo un intermediador, que hay solo un intercesor entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. A este Jesucristo al cual nos vino a dar este ejemplo de mansedumbre, a ese Jesucristo es el que le presentamos ahora, y le pedimos que abra su corazón y que invite a Cristo, que sea el Señor de sus vidas. Yo les pido, ahí donde se encuentran, que hagan esta oración y que le pidan al Señor entrar a sus vidas. La confianza no es en la oración, la confianza es en el que escucha la oración, nuestro Señor Jesucristo. Inclinemos nuestros rostros y oremos a Él. Padre amado, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti, agradecidos por ese ejemplo que tú nos dejas de mansedumbre, de humildad y de obediencia. Y hoy, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos venga a ayudar a someter, Señor, toda nuestra voluntad ante ti, para que a partir de ahora podamos hacer lo que tú quieres y no lo que nosotros queramos. Te pedimos, Señor, que entres a nuestras vidas, que en esta hora tú hagas morada en nuestros corazones y que puedas tomar el control de nuestras vidas. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos. Y yo te pido, Señor, en esta hora que cada uno de los que están escuchando y están haciendo esta oración puedan someterse libre y soberanamente ante tu voluntad. Que a partir de ahora podamos hacer, Señor, lo que a ti te agrada. Espíritu Santo, ilumina nuestra mente y nuestro corazón, inunda todo nuestro ser para poder ser obedientes a tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas y tú anotas el nombre en el libro de la vida de aquellos que están abriendo sus corazones para que tú mores y reines en sus vidas. Señor, te agradecemos por ese milagro de salvación tan grande que impartes a través de este medio de comunicación. Señor, bendecimos a cada uno de los oyentes y te pedimos, Señor, que puedan seguir firmes y adelantes hasta que tú vengas por tu iglesia. En Cristo Jesús te lo hemos pedido y te lo suplicamos todo. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y amigos, ha sido un gusto para mí estar en esta reflexión dominical y si el Señor lo permite será en una próxima ocasión. Bendiciones.